mañana pues estén contentos, ¿verdad? Yo estoy contento por estar aquí con ustedes y bueno, hay que estar contentos a pesar de las dificultades, los problemas, ¿verdad? Las pruebas que experimentamos cada día. La situación, ¿verdad? Actual podría ser en la que estamos viviendo, pero a pesar de todo eso, hermanos, debemos de estar contentos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Podemos estar contentos. Quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a orar en esta mañana para encomendarnos en las manos del Señor y que sea Él dirigiendo este tiempo y hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos, Señor, y ahora disponernos para escuchar el mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que me uses, Señor, y que podamos ser edificados, Señor, juntamente aquí como un cuerpo, que podamos entender lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana y que también, Señor, podamos aplicarla en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es poderosa, porque es eterna, es viva y eficaz y más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Así es que nos disponemos en esta mañana, Señor, a escuchar tu palabra y también, Señor, a obedecerla y a ponerla en práctica. En Cristo Jesús te lo estamos pidiendo todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo tenía más o menos unos 9 años, yo ya había aprendido a andar en bicicleta. Estamos hablando de hace unos 30 años más o menos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. En los años 80. Yo, ¿verdad? Soy de esa generación que hoy en día se dice en algunas ocasiones ahí en las páginas de Facebook que esos tiempos ya no vuelven y que ahora los tiempos que están pues son muy diferentes. Pues yo, mi generación, yo la disfruté bastante. Soy de esa generación de los años 80, ¿verdad? Yo a esa edad ya había aprendido a andar en bicicleta a los 9 años. Aprendí a andar en bicicleta, en una bicicleta de mi cuñado, el que en ese momento era novio de mi esposa y lógicamente después se casaron. Era una bicicleta grande, de esas bicicletas de carrera, de las ruedas flaquitas, delgaditas, con el manubrio así volteado, ¿verdad? Lógicamente la bicicleta era bien grande para mí, pero yo, ¿verdad? Por el rigio de aprender en bicicleta, yo me montaba en la bicicleta y aprendí a andar en bicicleta, en esa bicicleta. Me caía, me chollaba, ¿verdad? Y me pasaba de todo, pero ya aprendí a andar en bicicleta. Y una vez que aprendí a andar en bicicleta, pues yo comencé con la cantaleta a mi mamá y a mi papá. Quiero una bicicleta. Quiero que me compren. Fue cuestión de que empezó, ¿verdad? Mi cantaleta hacia mis padres con la bicicleta, que quiero bicicleta y aquí y allá. Y bueno, mis papás pues no me podían comprar la bicicleta. Pero un día, ¿verdad? Normal, un día de semana, me acuerdo que estábamos en la casa, en la tarde, y llegó una prima, una de mis primas mayores, llegó a la casa y llegó en una bicicleta. Era una bicicleta, todavía me acuerdo bien, una bicicleta BMX, no sé si recuerdan esas bicicletas de esos tiempos, una BMX, que eran las que se usaban, ¿verdad?, para hacer piruetas, que los chavalos hacían, andaban y hacían cosas extremas con esas bicicletas. Y llegó mi prima, y yo desde que la vi con la bicicleta, ¿verdad?, yo en mi pensamiento se la voy a prestar, dije, voy a decirle que me la preste y voy a andar en bicicleta y voy a aprovechar durante el tiempo que ella esté aquí. Y bueno, llegó mi prima, le presté la bicicleta y yo comencé a andar en bicicleta, ¿verdad? Desde como a las 2 de la tarde hasta como a eso de las 5 que ella ya se iba. Y ya cuando eran las 5 de la tarde, entonces ya ella comienza a despedirse, dame la bicicleta, me dice que ya me voy. Y ustedes saben, ¿verdad? Todo niño cuando le quitan un juguete, yo estaba triste ya porque mi prima se llevaba la bicicleta. Y bueno, se la di. Y salimos a la acera de la casa y vemos de que ella comienza a alejarse en la bicicleta, se va. Pero yo quedo viendo en la acera así a lo lejos y veo que allá cuando va como por la 3.ª cuadra ya alejándose, yo veo que ella se regresa, da la vuelta de donde iba y se regresa para donde estábamos nosotros en la casa, ¿verdad? Estaba con mi mamá y una tía allí. Y cuando yo veo que se regresa, vea, ya viene la Mabel, digo yo, viene de regreso. Y viene ella y se acerca y entonces se baja de la bicicleta y me dice, toma chavalo, me dice, esa bicicleta es tuya. Y entonces yo la quedo viendo, ¿verdad? Un poco asombrado.
Y yo pensando, esta me está fregando, me está bromeando, dije yo. Agarrala, me dice, que es tuya la bicicleta. Y yo la quedo viendo seria, agarrala, me dice, que es tuya. Y entonces yo la agarro y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿es cierto, es mía? Sí, dice, agarrala, es tuya. Entonces agarro la bicicleta, ¿verdad? Y la bicicleta era un regalo realmente que mi tía, que estaba ahí con mi mamá, me estaba dando. Ahora, ¿cómo creen que yo me sentí en ese momento? Contentísimo. El niño más feliz, ¿verdad? En ese momento yo me consideraba el niño más feliz del mundo. Contento de tener mi bicicleta que tanto le había pedido, que tanto, ¿verdad? Le había dicho a mi mamá, comprame la bicicleta. Y en ese momento yo ya tenía mi bicicleta. Agarré la bicicleta y desde las 5 de la tarde otra vez comencé a andar en ella por todo el barrio. Hasta como a las 9:30, 10 de la noche, que ya tenía que acostarme. Me metí a la casa, metí la bicicleta, me dormí y al día siguiente cuando me levanté, ¿qué creen que fue lo que hice? Fui a buscar mi bicicleta. Pero sucedió algo. Cuando yo voy a buscar mi bicicleta después de levantarme, me doy cuenta que la bicicleta no está. No está mi bicicleta. Y yo comienzo entonces a preguntar, ¿y mi bicicleta, mamá? ¿Dónde está mi bicicleta? Resulta que un tío mío se la había llevado. Se la había llevado a hacer supuestamente él un mandado, ¿verdad? Y yo enojadísimo, ¿verdad? Porque él se había llevado mi bicicleta. Y comencé yo y le dije a mi mamá, lo voy a ir a buscar, mamá, porque mi tío se la va a llevar y me la va a dañar y no la va a traer pronto. Y yo salí, ¿verdad? Y salí, miren, enojadísimo. En ese momento yo con 9 años, yo recuerdo que estaba bien enojado, bien, pero bien enojado. ¿Y qué pasó? El contentamiento que había tenido la noche anterior con mi bicicleta, ese día en la mañana se me había ido. Había perdido el contentamiento. Y traigo esta experiencia, hermanos, a contárselas a ustedes porque muchas veces en nuestras vidas nosotros también así podemos perder el contentamiento, así de fácil. Pasan situaciones en nuestra vida que nos alegran mucho, nos sentimos contentos, pero a veces es un contentamiento momentáneo. Pasan cosas repentinamente que nos quitan ese contentamiento. De repente estamos muy alegres, muy gozosos, pero de repente podemos estar enojados, frustrados. Se nos va rápido ese gozo, ese contentamiento que decimos tener. ¿Y por qué será? Muchas veces sucede, hermanos, porque nuestro contentamiento no lo estamos basando en las cosas correctas. Porque el verdadero contentamiento, hermanos, solamente lo encontramos en Dios. En Dios. Y yo quiero que ustedes recuerden este pensamiento en esta mañana. Solo en Dios encontramos contentamiento. Escuche bien. Solo en Dios encontramos contentamiento. Y yo quiero que en esta mañana, a la luz de la palabra, veamos 3 pensamientos. 3 pensamientos que nos hablan del contentamiento y que nos van a ayudar un poco a entender cómo debe de ser el contentamiento que nosotros como cristianos debemos tener. Porque a veces quizás confundimos el contentamiento. A veces quizás también no lo entendemos. No sabemos en qué está basado el contentamiento. Y es necesario entender lo que nos dice la palabra para poder saber cómo hacer en esta vida para estar contentos. A pesar de la crisis económica, a pesar de los problemas familiares, a pesar de todo lo que se genera en el ambiente, ¿cómo hacemos para estar contentos? ¿Qué debemos hacer para estar contentos? Y la verdad es que Dios nos ha llamado a todos, hermanos, a que estemos contentos. ¿Qué es lo contrario del contentamiento? Lo contrario del contentamiento es quizás la tristeza, la queja, ¿verdad? No estar contento nos puede producir y llevar a estar quejándonos en cada momento. Ay, que porque esto, ay, que porque lo otro, y que porque esto me pasa a mí, por qué las cosas están así. Y comenzamos, ¿verdad?, a quejarnos y a quejarnos por todo. Quiero invitarles en esta mañana a que abran sus Biblias primeramente en Filipenses. Filipenses capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 13. Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al versículo 13.
El primero de ellos es Filipenses 4, versículos 10 al 13. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen un amén para saber y comenzar a leer. Dice así la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oiga bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que nos enseña la palabra, hermanos, en esta mañana, es que solo en Dios encontramos contentamiento para enfrentar cualquier situación. Oiga bien, solo en Dios encontramos contentamiento para enfrentar cualquier situación. Este pasaje que acabamos de leer lo escribe el apóstol Pablo, el gran apóstol, ¿verdad?, de la fe, de la gracia, el apóstol a los gentiles. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él lo hace en unas condiciones bien difíciles. Varios hermanos que están aquí, ¿verdad?, han estado estudiando en el Instituto Bíblico y conocen un poco ya acerca del contexto de los libros de la Biblia. Algunos conocen bastante incluso. Y saben que cuando esta carta de Filipenses la escribe el apóstol Pablo, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba preso en una de las cárceles de Roma, una de las cárceles más duras que han existido en la historia de la humanidad. Y él estaba preso, ¿por qué? No era por ser un delincuente, no era porque lo habían agarrado quizás matando a alguien, no. Él estaba preso porque simplemente estaba sirviendo al Señor a través de la predicación del Evangelio. Y bueno, él estaba preso. Pero sucede que estando Pablo en esa cárcel, ¿verdad?, en Roma, muchos hermanos de las iglesias que lo conocían a él se dieron cuenta que él estaba preso. Y una de las iglesias que se dio cuenta de que Pablo estaba preso era la iglesia precisamente de Filipos, los hermanos filipenses. Así es que los hermanos, cuando ellos se dan cuenta de que Pablo está preso, ellos deciden enviarle un donativo, una ofrenda. Y piensan, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, nuestro predicador, aquel que vino y nos predicó el evangelio aquí en Filipos, aquel, ¿verdad?, a través del cual Dios nos trajo la palabra, él ahora está preso, dijeron. Tenemos que ayudarlo, tenemos que orar por él, tenemos que ver qué hacemos para apoyarle a él en esta situación en la que se encuentra. Y ellos decidieron enviarle una ofrenda. Y agarraron a un hermano llamado Epafrodito, que aquí lo menciona la carta en otras partes, ¿verdad?, en el capítulo 2 creo. Y entonces Epafrodito agarra la ofrenda y se lleva la ofrenda para donde el apóstol Pablo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo dilató Epafrodito en llegar a Roma, pero Epafrodito llega a Roma y le lleva la ofrenda que la iglesia había recogido. Y una vez que Pablo recibe esa ofrenda, lógicamente Pablo, ¿verdad?, se sentía contento, gozoso de que los hermanos le habían enviado una ofrenda. Pero cuando ahora Epafrodito va de regreso a Filipos, Pablo aprovecha y escribe una carta. Y le dice a Epafrodito, Epafrodito, llévales esta carta a mis hermanos de Filipos y cuando estés allá, por favor, que la lean. Y esta es la carta, ¿verdad?, que Pablo le envía a los hermanos de Filipos a través de Epafrodito. Ahora, esa carta tenía varios propósitos, hermanos. Pablo la escribió por varias razones. Uno, para agradecerle a los hermanos esa ofrenda que le habían mandado. Dos, para darles un reporte sobre la obra que él estaba haciendo ahí en Roma, a pesar de estar preso. En el primer capítulo, de Filipenses, Pablo ahí como que da un reporte del evangelio, ese evangelio que él estaba predicando ahí en Roma, que a pesar de que él estaba preso, dice, el evangelio sigue siendo predicado. Pero tres también, la última razón quizás por la cual Pablo escribe esta carta, es para enseñarles algunas
cositas básicas a los hermanos de la iglesia de Filipos sobre temas como el gozo. Esta carta, ¿verdad?, es muy rica en el tema del gozo. De hecho, la palabra gozo aparece más de 15 veces en la carta. Les habla también acerca de cuestiones que tienen que ver con necesidades personales. Pablo les habla acerca de su meta, ¿verdad?, en el ministerio. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo también, hermanos, es incentivarlos a que sigan adelante. Por eso en el versículo 10 que acabamos de leer, ¿verdad?, él les dice: en gran manera me gocé, dice, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual, dice, también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, miren lo que dice el 11. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? ¿A qué dice Pablo? A contentarme. Y Pablo aquí les está diciendo a ellos: miren, yo les agradezco por todo lo que me han mandado. Yo estoy muy alegre porque ustedes se han acordado de mí y han recogido una ofrenda y me la han enviado. Y gracias a Dios, porque ahorita que me la enviaron, ya Dios les permitió esa oportunidad. Porque yo estoy claro de que ustedes querían enviarme esa ofrenda, le dice, pero no habían podido. Pero ahora que me la envían, yo estoy muy contento, lo dice. Pero ¿saben qué? No les digo esto porque yo tenga necesidad, les dice. Porque miren, Pablo, hermanos, estaba ya en ese punto de su vida, estaba tan acostumbrado a las pruebas, a los problemas, a los obstáculos, a ese montón de adversidades, ¿verdad?, que él experimentó, que ya una adversidad más ya no lo agarraba por sorpresa. Ya decir para Pablo, bueno, hoy tengo comida o no tengo comida, ya le daba casi igual. ¿Y por qué cree que pasaba eso? Mire lo que dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he, dice, aprendido a contentarme, cualquiera que sea, dice, mi situación. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, aquí dice algo muy interesante. Él dice que él ha aprendido a contentarse. Él aprendió a contentarse. Quiere decir, hermanos, que cuando uno se convierte al Señor, el contentamiento quizás no es parte de nuestra vida. Quiere decir que cuando uno viene a la iglesia y comienza en el andar cristiano, quizás el contentamiento no es parte de nuestra vida. ¿Cómo lo adquirimos? Aprendiendo a estar contento. Por eso el apóstol Pablo dice, pues he aprendido, dice, a contentarme. Ahora, la pregunta que nosotros podríamos hacernos, hermanos, a través de esto que dice el apóstol Pablo es: ¿hemos aprendido nosotros, hermanos, a contentarnos? ¿Ha aprendido usted a contentarse cualquiera sea la situación por la que esté pasando? ¿Qué experiencias en su vida Dios ha usado para enseñarle a usted el contentamiento? Póngase a pensar, quizás usted ha pasado muchas situaciones difíciles en su vida. Y esas situaciones difíciles tienen un propósito en nuestras vidas. El propósito es fortalecer nuestra fe, pero también, hermanos, aprender a estar contentos. El apóstol Pablo lo experimentó. Por eso él puede decir, ¿verdad? He aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y mire lo que dice el 12 también. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. Es decir, sé vivir, ¿verdad?, quizás como los pobres, pero también sé vivir como aquellos que tienen posibilidades. En todo, dice, y por todo estoy enseñado. Oiga bien, otra vez el apóstol Pablo repitiendo que él ha aprendido, ha sido enseñado. Así, dice, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, dice. Y viene el versículo favorito de muchos de nosotros. Todo, dice Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor, hermano, nos enseña en primer lugar en esta mañana de que solo en Dios encontramos contentamiento para enfrentar cualquier situación. Quizás nosotros, ¿verdad?, hemos experimentado diferentes cosas. Quizás usted en esta mañana, a lo mejor, muchos de ustedes que están aquí sentados, están experimentando alguna prueba, alguna situación difícil. Podría ser familiar, podría ser económica. Pero yo le pregunto, ¿ha aprendido usted a contentarse?
¿Está contento usted a pesar de esa prueba que está experimentando en su vida? ¿Está contento usted a pesar de que está sin trabajo? ¿Puede estar contento usted a pesar de que está sin trabajo? ¿Puede estar contento usted a pesar de que quizás tiene una enfermedad muy fea? Una enfermedad de aquellas que los médicos dicen, mire, no hayamos nada más que hacer aquí, váyase a su casa a esperar. ¿Puede haber contentamiento en medio de eso, hermanos? Claro que puede haber contentamiento en medio de eso. Buscando un poco en los diccionarios, bueno, diccionarios no seculares, sí, sino diccionarios bíblicos. Buscando en uno de los diccionarios bíblicos, encontré el diccionario Holman. Y el diccionario Holman nos enseña que el contentamiento es una satisfacción interna, dice. Contentamiento es una satisfacción interna que tiene la persona y que no lo hace cambiar por cualquier cosa. Oiga bien, es una satisfacción interna que no se hace cambiar, dice, por cualquier cosa. Ahora, lógicamente, esa satisfacción interna, hermanos, ¿sabe quién es el que la pone en nosotros? Es Dios. Dios es el que pone esa satisfacción en nosotros, en nuestros corazones, de saber primeramente que Él está en control de todo, que Él es dueño de todo, de saber también que Él es soberano y que todas las cosas que pasan en nuestra vida no lo agarran a Él por sorpresa, de saber también que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios proveedor también, y que es un Dios de propósitos. Esa satisfacción viene, hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, cuando lo conocemos, cuando nos acercamos más a Él y comenzamos a entenderlo, y comenzamos a entender que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es aquel que nos va a proveer, que nos va a sustentar, que nos va a socorrer, como dice la Biblia. De ahí viene esa satisfacción. Y eso, hermanos, lo tenía muy claro el apóstol Pablo. Por eso él decía, ¿verdad? He aprendido, he sido enseñado. Yo puedo estar en necesidades, puedo estar en abundancia, puedo estar con hambre, decía Pablo, puedo estar saciado, pero ante todo, dice, yo estoy contento. Ahora, imagínense ustedes, ¿verdad? Algunos podrían decir qué contrariedad la del apóstol Pablo. ¿Cómo va a decir que está contento si estaba preso? Estaba en aquellas cárceles, ¿verdad? Que según describen los libros eran cárceles horribles, nada comparado con lo que hoy en día son las cárceles, aunque imagínense que hoy en día nosotros podemos decir, bueno, las cárceles de aquí de Nicaragua son feas, pero aquellas cárceles de aquel tiempo, ¿verdad? No eran nada comparadas a las de ahora, eran peores. Para comenzar eran en cuevas, parece, en hoyos en la tierra y cosas así. ¿Cómo podía estar contento el apóstol Pablo a pesar de esa situación? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, aprendió el contentamiento. Aprendió primero quién era su Dios. Aprendió cómo actuaba su Dios en su vida para poder estar contento ante cualquier situación. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos enseña otro pensamiento sobre el contentamiento. Y yo quiero ahora invitarles a que vayamos y veamos lo que nos dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y vamos a ver aquí, hermanos, que en segundo lugar, ¿verdad? Ya vimos en primer lugar que solo en Dios encontramos contentamiento para enfrentar cualquier situación. Pero a la luz de este texto en Primera de Timoteo, vamos a ver que solo en Dios encontramos contentamiento para entender también nuestra condición. Solo en Dios encontramos contentamiento para entender nuestra condición. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Este es un libro que también lo escribe el apóstol Pablo y estamos viendo, ¿verdad?, que a la luz de la experiencia del apóstol Pablo nosotros estamos aprendiendo del contentamiento. Dice ahora aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8 de la siguiente manera. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice la Biblia? Contentos, mire, contentos con esto. Ahora, una verdad importante, hermanos, que nos enseña el apóstol Pablo en este texto, es que cuando nosotros venimos a este mundo, ¿qué dice? Que no traemos nada. Todos venimos a este mundo sin nada, hermanos, incluso sin ropa. Tal vez, ¿verdad?, con lo que nuestros padres han preparado ahí, que la primera ropita que nos ponen después que uno nace. Pero todos venimos a este mundo sin nada. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que cuando nos vamos de este mundo también, ¿qué dice? Nos vamos sin nada. Ahora, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender que parte del contentamiento en nuestra vida tiene que ver con entender que nosotros en esta vida, hermanos, no poseemos nada. ¿Y cómo será eso, verdad? Preguntarán algunos. Pero si yo tengo casa, yo tengo un negocio, yo tengo carro, yo tengo familia, ¿cómo que no es de nosotros nada en esta vida? Mire, la Biblia nos enseña muchos principios de mayordomía. Y uno de los principios de mayordomía, hermanos, se nos enseña en la palabra, es que todo lo que existe en este mundo le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenece a Dios. Que nosotros podemos tener cosas en esta vida, pero nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Sabía usted eso? Usted sabía que todo lo que usted tiene no es suyo, ¿verdad que sí? Su esposa tampoco es suya, en el sentido de que es de Dios. Su esposa es de Dios. Sus hijos, hermanos, no son de ustedes. Mis hijos no son míos, son de Dios. La casa que usted pueda tener no es suya, es de Dios. El negocio, la empresa, cualquier cosa que usted pueda tener, eso no es suyo, es de Dios. Ahora, este principio, hermanos, a veces cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo porque nosotros estamos hechos de una manera de que, bueno, ¿verdad? Yo estoy trabajando porque yo quiero comprarme algo, yo estoy estudiando porque quiero surgir en la vida. Y cuando yo tenga mi título, ¿verdad?, y comience a trabajar, yo voy a comenzar a comprar cosas, mi casa, mi carro, voy a tener familia. Y entonces estamos viviendo con ese pensamiento de que yo todo lo voy a poder comprar, todo lo voy a poder tener para que sean mis cosas, para que yo pueda estar bien en esta vida. Está excelente, eso está muy bueno. Pero no nos olvidemos, hermanos, que en esta vida nosotros solamente somos administradores. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo a Adán? Mira, Adán, te voy a poner aquí en el huerto, anda a administrarlo. Vaya, Adán, y se enseñorees en la tierra. Vaya con Eva y reproduzcas en la tierra. Vaya y póngale nombres a los animales, Adán. Pero Dios nunca le dijo a ellos, mira, Adán, la tierra es tuya. Mira, Adán, te voy a poner en el jardín del Edén, pero ese lugar va a ser exclusivamente para vos. Es tuyo, Adán, aquí están los papeles, te los doy a vos. No. Dios nunca le dijo eso a Adán y Eva. Simplemente les dijo, vayan, administren, cuiden lo que yo les he dado, porque después ustedes pues no van a seguir aquí. Y eso es precisamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje. Que debemos estar contentos, hermanos, con lo que tenemos, porque cuando venimos a esta vida prácticamente no traemos nada, y cuando nos vamos de esta vida también prácticamente no nos llevamos nada. Ahora, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de esto que dice el apóstol Pablo? Bueno, él viene hablando acerca de la sana doctrina, él viene hablando también acerca de muchas personas, dice él ahí en el versículo, versículo 5, desde el 4, dice, está envanecido, dice, nada sabe, está hablando acerca de las personas que enseñan falsas doctrinas. Dice, esa persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, dice Pablo, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Pablo aquí, ¿verdad?, está como advirtiendo a Timoteo de que van a entrar personas en la iglesia, van a haber, ¿verdad?, algunos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros en la iglesia, que van a querer aprovecharse del ministerio para obtener ganancia, que van a querer meterse a servir al Señor simplemente para buscar ganancia, para obtener un beneficio personal. Pero el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, apártate de ellos. Pero gran ganancia, dice en el 6, es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. ¿Y sabe por qué dice Pablo esto? Porque él sabe que en el servicio al Señor, hermanos, también se sufre, se pasan necesidades. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, si vos vas a meterte en la piedad, si vas a estar sirviendo al Señor en el camino de la piedad, tenés que estar claro, Timoteo, que vas a tener escasez. Pero ese servicio, Timoteo, viene acompañado, dice, de contentamiento. Porque nada, dice el 7, hemos traído a este mundo, dice el apóstol Pablo. Y sin duda, dice, nada podemos sacar. Así que, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, hermanos, no quiero que me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Pensando, aquí el hermano nos está diciendo, bueno, que seamos conformistas. No, porque el conformismo es otra cosa. Conformismo tiene que ver con, bueno, yo no puedo, yo ya no lo hice, yo nunca podré y ya nunca voy a hacer nada. Eso es conformismo. No, el contentamiento tiene que ver con saber quién es Dios, cómo actúa mi Dios, qué pensó Dios de mí cuando me trajo a este mundo, de quién son las cosas que yo tengo ahorita, ¿verdad?, que le pertenecen a Dios. ¿Cuál es el papel que Dios me dio a mí en este mundo, que es un papel de administrador, es un papel de mayordomo, de cuidador? Con eso tiene que ver el contentamiento. Que si yo tengo algo en esta vida, ¿verdad?, yo lo estoy administrando para Dios. Que si yo tengo una fábrica, un negocio, una empresa, esa empresa es de Dios. A través de esa empresa yo debo servir a Dios. Debo de servir a mis hermanos, porque esa empresa es de Dios. Que si yo tengo un carrito, ese carrito es del Señor y a través de ese carrito yo voy a servir a Dios en la iglesia. Mi familia es de Dios y a través de mi familia yo debo servir a Dios. Debo enseñar a mi familia a que sirva a Dios también, ¿verdad? Así como yo lo hago. Eso es contentamiento, saber dónde está, a dónde pertenece cada cosa, saber quién es Dios, saber cómo es Dios, saber para qué Dios me ha dado cosas. Eso, hermanos, es entender el contentamiento, pero no es conformismo. Dios nos ha puesto también en esta vida para que luchemos, para que vayamos, para que anhelemos hacer cosas, ¿verdad? Y no para que estemos conformes quizás con las cosas que hemos tenido hasta el momento, no. Si usted está de conformista pensando, es que yo no hice nada en la vida, no, eso no es así. Como ya no pude progresar, mejor ahí me quedo con esto que ya no lo hice. No, si usted tiene la oportunidad de progresar, progrese. Si usted tiene la oportunidad de seguir adelante, siga adelante. Si usted tiene la oportunidad de salir quizás de una situación difícil en la que está, hágalo, siga adelante, aproveche las oportunidades de Dios. Pero no es conformismo, contentamiento, ¿verdad? No es conformismo. Dios lo que quiere entonces, hermanos, es que nosotros entendamos que Él nos da contentamiento para entender nuestra condición, para entender, ¿verdad?, que hay muchas cosas en esta vida que Él nos las da, pero no son nuestras. Debemos administrarlas, debemos cuidarlas. Ese es un principio muy importante de mayordomía que debemos entender. En tercer lugar, hermanos, quiero invitarles a que vayan y abran sus Biblias ahora en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Solamente van a avanzar ahí un par de libritos más y ya van a estar en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Ya dijimos entonces que solo en Dios encontramos contentamiento para enfrentar cualquier situación. En segundo lugar, solo en Dios encontramos contentamiento para entender también nuestra condición. Pero ahora en Hebreos 13, el 5 al 6, hermanos, vamos a ver que solo en Dios encontramos contentamiento para aceptar su provisión. Oiga bien, para aceptar su provisión.
porque a veces nos cuesta aceptar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque creemos que es muy poco. Creemos que no merecemos eso que Dios nos da, que merecemos más a lo mejor. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos, ¿verdad? Es un libro que no se sabe hasta el momento quién lo escribe. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros que fue Apolos, Bernabé, no sé quién es más. Pero la cuestión es que no se sabe quién escribe Hebreos. Pero el que escribe Hebreos por lo menos nos deja un mensaje muy bonito, ¿verdad? Todo el libro de Hebreos está encaminado a entender que el ministerio de Cristo está por encima de cualquier otro ministerio de cualquier ser humano en esta vida. Incluso el ministerio de Moisés, el ministerio de los sacerdotes, el ministerio de David y de todo mundo. Jesús está por encima de todos ellos. Pero en medio de eso también el autor de Hebreos nos deja algunas enseñanzas muy importantes, y él también habla del contentamiento. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 5 y 6 de Hebreos 13. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Oiga bien, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una de las cosas que nos enseña aquí el autor de la carta a los Hebreos, hermanos, es también sobre la avaricia. Mire, y es que una de las cosas, ¿verdad?, que hay en la vida a veces del ser humano, del creyente, incluso, ¿verdad?, nosotros los creyentes, del Hijo de Dios, es que a veces podemos tender a tener avaricia en nuestra vida. Podemos caer en la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Según un diccionario, ¿verdad?, que también busqué ahí el significado de la palabra avaricia. Bueno, todos quizás de alguna manera entendemos un poco lo que es la avaricia, ¿verdad? La avaricia es ese deseo de querer tener cosas, de decir: yo quiero tener eso. Yo tengo quizás esto, pero yo quiero algo mejor que esto, el último modelo, y lo voy a comprar. Que yo tengo quizás el último modelo en el teléfono, pero yo quiero el modelo que todavía ni ha salido y lo quiero comprar. Que yo tengo el último modelo de mi carro, tal vez, Toyota. Pero ya viene el del 2021, ese lo voy a tener yo. Y es cuestión de que por avaricia queremos y queremos y queremos tener. Pues el diccionario define, hermanos, que la avaricia es ese deseo de querer tener cosas para atesorarlas, pero sin tener necesidad de ellas. Oiga bien, la avaricia es el deseo personal de tener cosas y atesorarlas, pero sin tener necesidad de ellas. Entonces, ¿para qué las quiere? Si no las necesita y las va a tener ahí guardadas, ¿para qué las quiere? Eso es la avaricia. Ahora, en parte la avaricia, hermanos, nace de no estar contentos, con los que se tiene. Yo les hablaba hace poquito de los teléfonos. Ok, yo tengo mi teléfono, usted tiene su teléfono, pero de repente, ¿verdad?, usted ve su teléfono y ya lo mira viejito. Ya este modelo ya pasó de moda, ya tengo como 6 meses de tener este teléfono, ¿verdad? Ya está viejo, dicen algunos. Y ya salió el iPhone X no sé cuánto y cuánto, ¿verdad? Y yo quiero ese. Y que ya salió el Samsung, no sé, triple X, no sé si existe el triple X. Pero yo quiero ese, porque ya no quiero este. ¿Por qué? Porque ya no está contento con eso que tiene. Y en parte, hermanos, a veces eso nos pasa a nosotros también los cristianos. No estamos contentos a veces con lo que tenemos. No nos contentamos, y mire lo que dice aquí: sean vuestras costumbres sin avaricia, dice. Porque la avaricia es lo opuesto al contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, debemos de estar contentos, hermanos, con lo que Dios nos ha dado en este momento, con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, con lo que Dios nos ha provisto hasta este momento. Debemos estar contentos, claro, ¿verdad?, sin caer en conformidad, como lo dije. Pero parte de ese contentamiento, parte de estar contento con lo que tenemos ahora, radica en lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice. Ahí mismo en el 5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, dice. ¿Quién dijo eso? Dios. Porque Dios dijo, dice: no te desampararé ni te dejaré, dice. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Parte también, hermanos, de esa avaricia es creer, bueno, estamos en una mala situación. Según las noticias dice de que el otro año va a ser peor que este. Viene la pobreza para Nicaragua, viene la crisis, vienen los desempleos y todo. Entonces hay que acumular ahorita. Hay que ahorrar, hay que reunir y vamos a acaparar todo lo que podamos porque el otro año va a estar difícil. Pero mire lo que dice la Biblia. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y usted sabía que eso el Señor lo dijo para que se pueda aplicar en cualquier circunstancia de nuestra vida. Nosotros podemos estar pensando en la crisis. Nosotros podemos estar pensando en el desempleo. Nosotros podemos estar pensando en que no tenemos nada ahorita, pero mire lo que dice el Señor. No te dejaré, dice, ni te desampararé. De manera, dice, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, dice, lo que me pueda hacer el hombre y lo que me pueda venir también en esta vida. Así es que, hermanos, parte del contentamiento tiene que ver con lo que el Señor dice que me va a dar a mí. Parte del contentamiento tiene que ver con las promesas que el Señor me ha dado. Parte del contentamiento tiene que ver con esa fe que yo pueda tener en el Señor, de creer a lo que Él me dice, de entender de que aunque la cuestión esté difícil, Dios dice que no me va a dejar ni me va a desamparar. De entender que aunque quizás, ¿verdad?, esté desempleado, el Señor me va a proveer, no sé de qué manera. Él sabrá de qué manera va a proveerme un trabajo. Él sabrá de qué manera va a llevar el alimento a mi casa. Él sabrá de qué manera yo voy a salir de mi deuda. Él sabrá. Yo solamente tengo que depender del Señor. Y debo de confiar en lo que Él me dice. No te dejaré ni te desampararé. Así es que, hermanos, el contentamiento es algo que lo podemos aprender. Podemos aprender el contentamiento. Dios usa muchas maneras para que nosotros podamos aprender el contentamiento. Una de ellas son las pruebas. Otra forma en la que podemos aprender contentamiento, hermanos, es a través de su palabra, conociendo más a Dios, leyendo su palabra todos los días. En su palabra Él nos enseña, ¿verdad? Y nos da muchas promesas. Si no leemos las promesas que el Señor nos dé en su palabra, pues quizás no vamos a tener contentamiento. Debemos también depositar fe en el Señor cuando leemos esas promesas y entender de que a pesar de cualquier cosa el Señor, ¿verdad?, va a actuar de alguna manera. Me va a bendecir de alguna manera. Parte también del contentamiento tiene que ver con entender nuestra condición. Entender, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto en esta vida no para acumular cosas, sino para administrar las cosas. El Señor nos ha puesto en esta vida no para hacernos dueños de cosas, sino para administrar las cosas y servir a través de ellas. Y el Señor también nos ha puesto en esta vida, hermanos, para que aprendamos contentamiento a través de las cosas que nos provee, a través de entender, ¿verdad?, su provisión en nosotros, a través de entender su provisión en nosotros. Por eso debemos preguntarnos en esta mañana, ¿he aprendido yo contentamiento? ¿Qué pasa, verdad, si de aquí a que salgamos del culto, a las 12 más o menos, viene un problema en mi vida, verdad, y alguien me da la noticia, mire, fíjese que tal y tal cosa sucedió en su familia? ¿Cómo vamos a reaccionar? Claro, el contentamiento, ¿verdad?, no quita de que seamos personas, seres humanos, y que de alguna manera nos podamos entristecer. Claro, la tristeza puede venir, el desánimo. Pero si estamos confiados en el Señor, esa satisfacción interior, hermanos, no la vamos a perder. Esa satisfacción en nuestro corazón de saber que el Señor está allí con nosotros y que está Él ahí, ¿verdad?, en cada momento que nosotros atravesamos, cada momento difícil, ese contentamiento no lo vamos a perder. Ahora yo le pregunto también, ¿está usted contento en esta mañana? ¿Está contento? Mire, yo estoy contento en esta mañana. Yo estoy contento con mi familia. Yo estoy contento con lo que Dios me ha dado. Yo estoy contento con el ministerio que Dios me ha dado. Yo estoy contento por estar aquí con ustedes en esta mañana. Estoy contento por eso también. Estoy contento por muchas cosas. Y una de las cosas que le debemos pedir al Señor es, Señor, por favor, manténme contento. No quites el contentamiento de mi vida, Señor.
Porque a veces, hermanos, la falta de contentamiento se nos echa de ver a leguas, en la cara, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos con las personas. Ahí se echa de ver la falta de contentamiento. A veces expresan los hermanos y las hermanas descontento hasta con su cónyuge. A los varones, ¿verdad? Una pregunta para los varones. ¿Están contentos ustedes con sus esposas, varones? Algunos, ¿verdad? Algunos. ¿Están contentos con sus esposas, varones? Mejor digan amén, porque ahí están las señoras a sus lados, ¿verdad? Y ahora las señoras, ¿están contentas con sus esposos? Amén. Debemos estar contentos, hermanos. Y si no tenemos contentamiento, debemos pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, que nos ayude a saber cómo Él actúa, que nos ayude, ¿verdad?, a entender su provisión en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en tu palabra, Señor, encontramos verdades eternas, principios, Señor, que nos ayudan en nuestra vida diaria. En esta mañana hemos estudiado y hemos aprendido acerca del contentamiento, Señor. Gracias por esos ejemplos que tú nos pusiste, Señor, en tu palabra, el ejemplo del apóstol Pablo, el máximo ejemplo de contentamiento, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que a pesar, Señor, de que lo estaban entregando para ser crucificado, Señor, Él entendió que eso era parte de tus propósitos. Y en el fondo de su corazón, yo estoy seguro, y estamos claros todos, de que había contentamiento en Él, por cumplir la misión que le había dado. Ayúdanos, Señor, a entender que el contentamiento debe de ser algo que lo debemos cultivar, algo que lo debemos aprender, Señor. Una disposición también que debe de haber en nuestro corazón, esa satisfacción, Señor, que debe haber en nuestros corazones por entender y saber, Señor, quién eres tú en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Si hay hermanos en esta mañana, Señor, que están atravesando diferentes pruebas, yo te pido por ellos, Señor. Bendice sus vidas y ayúdalos, Padre, a que ellos puedan sentir contentamiento. Que si están pasando alguna necesidad económica, Señor, tú les proveas y les des contentamiento. Que si están pasando alguna crisis familiar, Señor, tú les ayudes y les des una salida, Señor, y les des el contentamiento que necesitan. Gracias te damos, Señor, por todas tus promesas. Te agradezco la oportunidad que me has dado en esta mañana, Señor, de compartir tu palabra. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.